pues agradecerles mucho la asistencia a esta convocatoria. Vamos a iniciar con esta tercera reunión virtual de pleno de la Comisión de Vivienda que se convocó para el día de hoy, 13 de julio, en punto de las 12 horas. El diputado Alejandro Carvajal nos va a ayudar en la secretaría de esta sesión, por lo que le pediría al diputado Alejandro Carvajal del registro de asistencia y declaración del quórum virtual, le pido de cuenta, junto con el apoyo de la secretaria técnica, la compañera Ana. Adelante, diputado Alejandro. No se escucha, Alejandro, tu audio no se escucha. Anda mal mi micrófono, si no, ¿sabes qué? Pues no encuentro mis audífonos. Si pueden poner a otro secretario para que no cause problemas, mejor. Bueno, si quieren, vamos desahogando la sesión entonces. Voy a pedirle a la secretaria técnica nos diga cuántos registrados hay. Adelante, Ana. Bueno, tenemos 25 diputados registrados, aunque algunos no tienen, tienen el fondo de pantalla de otra imagen, pero son 25 diputados registrados y 17 de los que sí tienen la videollamada o el video encendido. Por lo tanto, existe el quórum correspondiente para desahogar el orden del día. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión, en su caso, aprobación del orden del día, quedando de la siguiente manera. 1. Registro de asistencia y declaración del quórum. 2. Lectura, discusión, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Acta de la primera reunión virtual del Pleno de la Comisión de Vivienda de la 64ª legislatura, que se llevó a cabo el pasado 18 de mayo del año en curso a través de la plataforma Zoom a las 11 horas México. Punto número 4. Acta de la segunda reunión virtual del Pleno de los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda de la 64ª legislatura, llevada a cabo el día 9 de junio del 2020 a las 12 horas del centro a través de la plataforma Zoom México. Punto número 5. Acta de la reunión virtual de trabajo de los diputados que integran el Pleno de la Comisión de Vivienda con el arquitecto Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal ejecutivo en el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, a fin de dar a conocer las acciones implementadas por el FOBISSSTE en respuesta a la pandemia COVID-19 que se llevó a cabo el 27 de mayo del 2020 a las 13 horas del centro a través de la plataforma Zoom. Punto número 6. Acta de la reunión virtual de trabajo con el licenciado Carlos Martínez Velázquez, director general de Infonavit, que se llevó a cabo el día 28 de mayo del 2020 a las 12 horas del centro a través de la plataforma Zoom México. Punto número 7. Dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Punto número 8. Dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción sexta, reconiéndose la subsecuente del artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Punto número 9. Dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores a hacer público los materiales que actualmente ocupan para la construcción de las viviendas en el estado de Michoacán, así como las constructoras que participan en los proyectos. Punto número 10. Dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por lo que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al titular de la Comisión Nacional de Vivienda, en términos del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hacer de conocimiento público un informe sobre la aplicación de los recursos asignados al Programa de Vivienda Social S-177 perteneciente al ramo 15 de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Punto número 11, asuntos generales. Y punto número 12, clausura. Se pone a consideración de ustedes el orden del día.
Si no hubiera alguna observación, se les pregunta a los legisladores, los que estén por la afirmativa del orden del día, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por mayoría la aprobación del orden del día. Presidente, yo también Dígame. estoy por la afirmativa. Muchas gracias, diputada Mari. Se aprueba por mayoría el orden del día. Pasamos al punto número 3. Lectura y discusión en su caso, aprobación con la intención del voto del acta de la primera reunión virtual de pleno de la Comisión de Vivienda de esta 64ª legislatura que se llevó a cabo el 18 de mayo del año en curso a través de la plataforma Zoom a las 11 horas México. Dicho documento se envió con antelación a sus correos para su revisión. No sé si exista algún comentario sobre el acta anterior. Si no hubiera ninguna observación, se pone a consideración de ustedes. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Se aprueba por mayoría el acta de la sesión virtual que tuvimos el pasado 18 de mayo a las 11 horas, que es el acta de la primera reunión virtual. Se aprueba por mayoría. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 4. Lectura, discusión y en su caso la aprobación con la intención del voto del acta de la segunda reunión virtual de pleno de los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda de esta 64ª legislatura llevada a cabo el día 9 de junio del 2020 a las 12 horas del centro a través de la plataforma Zoom México. Se pone a consideración de ustedes. Dicho documento fue hecho llegar con antelación para su revisión. Si no hubiera quien haga uso de la palabra, se les pregunta a las legisladoras y legisladores que manifiesten por la afirmativa los que están de acuerdo con el documento. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Se aprueba por mayoría el acta de la segunda reunión virtual del Pleno de los Diputados integrantes de la Comisión de Vivienda de esta 64ª legislatura que se llevó a cabo el pasado 9 de junio a las 12 horas. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 5. Lectura, discusión y en su caso aprobación con la intención del voto del acta de la reunión virtual de trabajo de los diputados que integran el Pleno de la Comisión de Vivienda con el arquitecto Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal ejecutivo en el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, a fin de dar a conocer las acciones implementadas por FOVISSSTE en respuesta a la pandemia COVID-19, que se llevó a cabo el 27 de mayo del 2020 a las 13 horas centro a través de la plataforma Zoom México. Dicho documento fue enviado con antelación a sus correos electrónicos. Si no hubiera alguna observación, está a discusión el documento. Si no hubiera quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Las y los legisladores
que estén por la negativa. Abstenciones. Se aprueba por mayoría el acta de la reunión virtual de trabajo que se tuvo con el titular de Fobiste el pasado 27 de mayo del 2020 a las 13 horas. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El punto número 6, lectura, discusión y en su caso con la aprobación, con la intención del voto del acta de la reunión virtual de trabajo con el licenciado Carlos Martínez Velázquez, director general de Infonavit, que se llevó a cabo el pasado 28 de mayo del 2020 a las 12 horas del centro a través de la plataforma Zoom México. Se pone a consideración de ustedes. Dicho documento fue enviado con antelación para alguna observación. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Se aprueba por mayoría el acta de la reunión virtual de trabajo con el licenciado Carlos Martínez Velázquez, director general de Infonavit, que se llevó a cabo el pasado 28 de mayo a las 12 horas del centro. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación con la intención del voto del dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Dicho documento fue enviado con antelación a sus correos para su revisión. Está a discusión por si alguien quiere hacer uso de la palabra. Yo, diputado. Adelante, diputado Juan Pablo Sánchez. Sí, respecto a esta iniciativa que propone incluir aspectos que competen a la Ley General de Desarrollo Social, y creo que se perdería énfasis en los enfoques de vivienda como lo que se pretende en la Ley de Vivienda. Es bien cierto que la vivienda es parte importante del desarrollo social, pero con otros enfoques distintos a los que se manejan en este sector. Asimismo, también considero que esta iniciativa pretende abarcar aspectos de desarrollo territorial y que de alguna forma ya se contemplan en las normatividades de la SEDATU. Creo que debemos de impulsar iniciativas que resuelvan problemáticas concretas del sector y que sean justificables para realizar las modificaciones pertinentes a las normatividades competentes. Por esto que he expuesto, estoy de acuerdo con la propuesta de esta comisión en sentido negativo a esta iniciativa. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Juan Pablo. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Si no hubiera alguien más. Si no hubiera quien más haga uso de la palabra, se consulta en votación económica a las y los legisladores que estén por la afirmativa en este dictamen, sírvanse manifestarlo levantando su mano. A las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Se aprueba por mayoría este dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Pasamos al punto número 8, que tiene que ver con la lectura y discusión, en su caso,
aprobación con la intención del voto del dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción sexta, recorriéndose la subsecuente del artículo 42 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Dicho documento fue enviado con antelación a sus correos para la revisión al respecto. Está a discusión el dictamen. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. ¿No? Se les pregunta a las y los legisladores, si no hubiera quien haga uso de la palabra, se les pregunta a las y los legisladores que estén por la afirmativa. Sírvanse manifestarlo levantando su mano. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestar levantando la mano. Abstenciones. Se aprueba por mayoría el dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción sexta, recorriéndose subsecuente del artículo 42 a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 9, lectura, discusión y, en su caso, con la aprobación de su intención del voto, del dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a hacer públicos los materiales que actualmente ocupan para la reconstrucción de las viviendas. Decirles que en la reunión que tuvimos de junta directiva se acordó modificar este planteamiento para que no fuera específico al estado de Michoacán, sino que fuera un planteamiento conjunto a nivel nacional, así como de las constructoras que participan los proyectos. Ahí se omitió por parte de la Secretaría Técnica corregir el planteamiento, supongo por la cuestión de que es el planteamiento inicial de quien lo promueve, pero el acuerdo que se tomó en la Junta Directiva es que en el resolutivo del exhorto se contemplara como una petición nacional y no específico al estado de Michoacán. Dicho lo anterior y en base al dictamen que se les envió con antelación, se les pregunta a todos ustedes si hubiera alguna observación o algún comentario al respecto de este dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo. ¿Alguien que quiera hacer? Qué bueno, presidente. Qué sí, bueno adelante. que... Gracias. Pablo, ¿Verdad? Sí, adelante, sí. Juan Pablo. Qué bueno que nos aclara ese punto, porque efectivamente se nos hacía, bueno, vimos que la diputada María Chávez propone este punto de acuerdo, al cual nos sumamos de manera decidida, porque es importante tener estos datos, pero sí, qué bueno que se nos aclara que es a nivel nacional, porque enfocarnos a un solo estado, creo que estaríamos siendo muy sectarios, ¿no? Aplaudo pues la iniciativa que tuvo la Junta Directiva y nos sumamos a este punto de acuerdo. Gracias. Gracias, diputado. ¿Alguien que desea hacer uso de la palabra? ¿Alguien más? Si no hubiera alguien más que quiera hacer uso de la palabra, solamente decirles que en el punto de acuerdo ya que aprobemos, no va específico a Michoacán, sino a las 32 entidades federativas. Eso es lo que se corrige y que la propia promovente, la diputada María Chávez, estuvo de acuerdo en base a las inquietudes que se surgieron en esa reunión que tuvimos de junta directiva. Si no hubiera quien más quiere hacer uso de la palabra, se les consulta en votación económica.
Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Se aprueba por mayoría el dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores a hacer público los materiales que actualmente ocupan para la construcción de las viviendas, que sería en las 32 entidades federativas, así como las constructoras que participan en dichos proyectos. Así quedaría este punto de acuerdo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 10, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación con la intención del voto del dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a la titular de la Comisión Nacional de Vivienda, en términos del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hacer del conocimiento público un informe sobre la aplicación de los recursos asignados al programa de vivienda social, perteneciente al ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Dicho documento fue enviado con antelación para su revisión. No sé si hubiera algún comentario, está a discusión, algún legislador o legisladora que quiera hacer uso de la palabra. ¿Nadie? Presidente. Adelante, diputada Ana Lilia. Yo pido que en este dictamen retiren mi firma de favor. Está mi firma en este dictamen, pido que de favor la retiren. Bueno, fue una petición que se hizo en las sesiones pasadas y que se incluyó a los que participamos en dicho planteamiento. Pero sí, con mucho gusto hacemos la petición que usted nos hace. Ok, gracias. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Se aprueba por mayoría el dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al titular de la Comisión Nacional de Vivienda, en términos del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hacer del conocimiento público un informe sobre la aplicación de los recursos asignados al programa de vivienda social pertenecientes al ramo 15 de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Así quedaría este dictamen a la proposición de punto de acuerdo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son asuntos generales. No hay ningún asunto general inscrito, por lo que pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la clausura. Con esto hemos terminado la sesión el día de hoy. Agradecerles mucho la asistencia y su presencia en esta reunión virtual. Esperemos ya que el tema de la pandemia disminuya para podernos reunir presencialmente. Probablemente tengamos la sesión el 22. No nos van a permitir tener sesiones de comisiones, a lo mejor hasta septiembre. Pero bueno, ojalá esto se pueda resolver pronto y saludarnos personalmente con todos ustedes, que ya tenemos un buen de tiempo que no
hemos podido tener ese acercamiento y esas reuniones. La verdad, muchísimas gracias por estar presentes en estas reuniones virtuales. Cuídense mucho y que pasen bonito día a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.